Como les estaba diciendo, solo quiero en la clase de hoy mostrar ciertas cositas para que les ayude ahí en el desarrollo de los laboratorios, como una gráfica, pues con todas las características para que esté completa, que es como los principales fallos con los que llegan al laboratorio. Luego les enseño el- un código de MATLAB que lo brindó el coordinador. Es súper sencillo, pero que me gustaría que lo vieran que existe y que algunos si lo quiere probar es genial. MATLAB es un programa sumamente matemático, o sea, se encarga de hacer todo tipo de operaciones matemáticas y todo tipo de gráficas. Puede incluso hacer gráficas 3D ahí súper chuzas de diferentes colores y demás. O sea, tiene un sinfín de opciones, pero sí tiene unas características más de programador. O sea, hay que hacer líneas de código para poder pues obtener resultados en él. Hoy les voy a enseñar pues una gráfica en, en Excel y como les dije, las características que me gusta que tengan las gráficas para que estén completas. Y de último les enseño funcionando aquí en mi casa. Yo tengo un osciloscopio y un generador de señales, que son los equipos que uno utilizaría en un laboratorio en físico. Si hubiéramos estado en la universidad y pues vamos a realizar alguna de estas prácticas eléctricas, pues esos son los equipos que utilizaríamos. Entonces me gustaría por lo menos que vean ciertas características de cables y de conectores y que vean un osciloscopio en acción y que vean en tiempo real lo que es una señal senoidal. O sea, cuando nos han dicho ahí que la fuente de tensión es una señal senoidal o una señal triangular o una señal cuadrada, pues verla en acción y ver cómo pues, los ingenieros de laboratorio o científicos es- utilizan estos equipos para visualizar las cosas. Entonces, recuerden poner presente en el chat y voy a compartir mi pantalla y les voy a enseñar un poquito el software que vamos a utilizar para simular los circuitos. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Aquí como algo extraño. Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, este es el software que tienen que descargar. Es gratis, es de uso libre. Se llama LT Spice y es donde vamos a simular los circuitos. Aquí, pues yo ya tengo un circuito construido y una gráfica hecha. Entonces, vean, memoricen ahí con memoria visual un poco lo que van a observar y voy a volverlo a construir desde cero para que pues entiendan la idea. Entonces, normalmente cuando uno abre el software es de esta manera. Esa rueda extraña que nunca he sabido si es como una máquina de coser o un motor o no sé, arte abstracto, no sé qué será. Cuando estamos ahí es que ya podemos usar el programa, pero hay que darle New Schematic aquí en la esquina para crear una zona de trabajo. Una vez que uno tenga una zona de trabajo, uno puede pues aquí agregar elementos. Ahí los elementos los vas a tener en esta barra, principalmente en este sector. Y pues con control R, por ejemplo, puedo rotar el elemento de circuito y pues colocarlo ahí. Igual puedo, por ejemplo, aquí diodo, voy a basarme en una práctica, voy a basarme en esto mejor, en un capacitor que ustedes pues eso ya lo han estudiado. Entonces aquí yo estoy armando el circuito. Y si hay algo que les hace falta aquí, porque es que aquí hay muy pocos elementos, uno le da aquí donde dice Component, ¿lo ven? Y le va a desplegar esta otra ventana que tiene ya pues todos los componentes que tiene el programa. Desde LEDs hasta transistores, que es otro dispositivo de electrónica, hasta pues fuentes de tensión, que es lo que queremos poner. Entonces vean que la fuente de tensión es como la que hemos dibujado o han visto en las clases de física 2. ¿Sí? Y luego con este lapicito lo que se dibuja es cable. Entonces la idea es cerrar el circuito. ¿Sí? Ahí cerré el circuito. Entonces yo ya tengo el circuito hecho, pero me hace falta definirle el programa a la Tierra para que él pues haga los cálculos correctos y pues lo uno al nodo que yo quiero que sea la Tierra. Entonces ya tengo pues todos mis elementos de circuito. Aquí si yo le doy clic derecho, me va a salir esta ventana propia del resistor y yo puedo elegir los valores que yo quiero de resistencia, igual lo que es la tolerancia. Tolerancia es como un porcentaje al azar de qué tanto puede variar
experimentalmente la resistencia con respecto a teórica. Es decir, si ustedes dicen, yo voy a comprarme una resistencia de 1000 ohms y tiene una tolerancia del 5%, significa que esa resistencia puede estar entre 1050 ohms y 950 ohms aproximadamente, por ahí. Esa es la idea, que no es de como en la vida real no todo es perfecto, ¿verdad? Entonces hay un margen de error ahí. Pero para las simulaciones normalmente vamos a usar, pues, sin tolerancias, solo para que sepan que los equipos reales sí los tienen. Igual le doy clic derecho sobre la capacitancia y puedo elegir el valor de la capacitancia. Vean que si yo pongo estos acrónimos como U y K y demás, U es de micro y K sería de kilo. Entonces el software detecta ese tipo de cosas para que uno no ponga como de un montón de ceros o cosas así. Entonces le doy un micro y luego pues voy a darle aquí uno podría ponerle un valor de C, pero voy a ponerle pues una señal cuadrada ahí para que veamos las características. Ahí pues conforme avanzamos en los laboratorios traen qué características tienen que poner ustedes aquí, ¿verdad? Entonces yo voy a pues utilizar esta porque me parece que funciona bien estas elecciones de la fuente. Que más que todo sería como voy a poner una señal cuadrada en cuanto va a empezar, en cuanto va a estar cuando la señal esté en alto. Es decir, una señal cuadrada, ahora la vemos en vivo con el osciloscopio. Y pues tiempo, cuánto va a durar en alto y cuánto durar en bajo. Es decir, cuánto durar en 5 volts y cuánto durar en 0 volts. Y pues siempre cuando uno pone esas opciones le van a aparecer aquí pegadas de la fuente. ¿No? Ahí igual lo iremos practicando y yo siempre vuelvo a hacer el circuito y siempre vuelvo a explicar este tipo de cosas, pero por lo menos para que ya se les vaya grabando. Cuando uno ya tiene elegido todos sus valores y todos los elementos del circuito, uno le da aquí al viejo que sale corriendo. ¿No ven? Entonces se le dan run y les va a tirar esta ventana de opciones de simulación. Vean que hay varias opciones de simulación. Eso quiere decir que uno pues puede trascend, significa que uno puede graficar en el tiempo. Análisis AC quiere decir que uno puede graficar con el eje X en la frecuencia, o sea, graficar la respuesta a la frecuencia. Y DC sweep, que significa barrido en DC, es como para graficar en el eje X una tensión eléctrica, como para decir voy a graficar una corriente contra una tensión eléctrica, cosas de ese tipo. Voy a usar esta que es en el tiempo, voy a ponerle que se detengan estas características que yo estoy eligiendo a conveniencia. Para que podamos ver la respuesta. Una vez que yo le doy Enter, me va a salir, vean, una ventana de visualización. Ven, esto es lo que se va a graficar. Vean que ya de una vez, como puse Transient, en el eje X se puso pues una barra en tiempo, ¿lo ven? Del rango que yo elegí. Y si le vuelvo a dar clic derecho aquí y le doy Add Traces, me va a tirar esta ventana donde él me dice qué es lo que yo quiero graficar. Entonces voy a graficar VN002 que va a corresponder a la tensión del capacitor. Y también le puedo dar VN001 que va a corresponder a la tensión de la fuente para ver las dos cosas en acción. Entonces yo le doy OK y ahí se ve. Entonces, que voy a cambiar algo aquí. Ok, ahora sí era para que me quedara bien cuadradita. Entonces vean que en azul el gráfico, pues la señal aquí de la fuente, que sería una señal cuadrada, ¿lo ven? Es cuadrada. Y en naranja, el gráfico la respuesta del capacitor. ¿Se acuerdan? Que era una exponencial que se va cargando, el capacitor se va cargando y ya como por aquí ya se cargó el completo. Entonces, ya en este punto nosotros pudimos pues visualizar los datos y ya hemos llegado como a los resultados que quisiéramos en un experimento. Ahora lo que nos queda es cómo pongo estos datos en el reporte. Entonces, lo chido de que ustedes tengan la gráfica hecha de una vez en el software es que ustedes ya saben qué es lo que tienen que obtener cuando exporten los datos.
Entonces, si hacen la gráfica en Excel y no les queda como estas gráficas que ya tienen, algo en el camino quedó mal, digamos. Entonces, para exportar los datos, uno le da encima de la ventana, ¿lo ven? Y uno le da File, Export Data as Text, y te va a tirar esta otra ventanita, donde él te pone a elegir qué es lo que vos querés exportar. Como yo quiero estas mismas curvas que grafiqué, que eran estos mismos dos, pues los selecciono y le doy aquí Browse y pues elijo dónde es que los quiero. Dónde quiero ese punto text. Voy a escoger escritorio para que se me haga fácil encontrarlo y le voy a poner prueba. Ok, y le voy a dar guardar. Y le voy a dar OK. Entonces, ya ahí, por ejemplo, ya ahí hubiera terminado el laboratorio de circuitos RC y RL. Bueno, en la parte de RC, que es más adelante, es como el laboratorio 6 o algo así. Esto que acabo de hacer. Pero lo que yo quiero que vean es cómo manejar los datos. Ya una vez que uno logró exportar los resultados y demás, por ejemplo, vean, aquí está mi archivo.txt, ¿lo ven? Que se llama prueba, y si yo lo abro, voy a abrirlo con el bloc de notas, pues esto sería lo que obtendría, ¿lo ven? 3 columnas, donde la primera columna es el tiempo, que sería esta de aquí hacia abajo, digamos, esta primera hacia abajo. Luego obtendría la tensión eléctrica 1, que me acuerdo que era la fuente, que sería esta columna hacia abajo. Y luego la tensión eléctrica 2, que sería la del capacitor, que sería esta otra columna hacia abajo. Entonces vean que uno aquí pues tiene todos los datos, ¿lo ven? Y ahora yo quiero pues graficarlos en Excel o en MATLAB o demás. Voy a hacerlo primero en Excel y luego les enseño el código en MATLAB para que los traviesos que ya hayan manejado MATLAB o los que quieran aprender a manejarlo, que por sí se utiliza mucho durante todas las carreras de ingeniería, pues vayan y lo intenten. Entonces voy a coger todos estos datos así como están. Le voy a dar control C y pues en un archivo Excel voy a agregar otro hoja aquí. Pues los pego. Aquí es importante revisar varias cosas. Por ejemplo, apenas los pegan, mi recomendación es lo revisen. Este dato empezó 1 por 10 a la menos 9, luego es 1 por 10, 1.26 por 10 a la menos 5. Entonces vayan al bloc de notas y revisen que esos datos sean, los primeros 3 datos sean iguales. Lo ven 0, 0, por 10 a la menos 9 y por 10 a la menos 5. Si de casualidad no se les pegaron los datos bien, puede ser porque el Excel pues tenga la notación decimal en comas y no en puntos. Si lo ven, él le está poniendo aquí un punto, ¿lo ven? Para diferenciar pues la notación decimal. Entonces lo más seguro es que tengan que cambiarlo. Eso se cambia sencillísimo. Yo ya lo tengo cambiado, pero eso se cambia aquí en archivo. Le dan más, le dan opciones. Les va a tirar pues esta ventana de opciones. Le dan en avanzadas, en opciones de edición, y buscan aquí donde dice usar separador del sistema. Si está activo, pues Excel utiliza comas para diferenciar los decimales. Entonces nosotros lo desactivamos y vean separador decimal y yo pongo un punto y le voy a aceptar, y así el programa ya va a detectar pues o estar como sincronizado con el mismo formato que los .text que va a generar el LTSpice. Si después lo quieren volver a restablecer como antes, pues activan la casilla que decía mantener como el sistema. Vamos de nuevo aquí. Esta casilla, ven, usar separador del sistema, y ya pues todo su Excel vuelve a estar como antes por aquello. Y aquí pues ya tienen los resultados. Entonces ya verificamos que los datos son los mismos que obtuvimos en el .text. Excel ya los detecta como valor numérico. Si él no los detecta como valor numérico, normalmente te va a tirar aquí un iconito como amarillo, como de warning, como de precaución. Y si vos le hacen ese icono amarillo, te va a decir convertir a formato numérico. Y listo, ya eso es todo lo último que hay que hacer. Podemos comprobar que esto está en formato numérico porque yo le puedo dar igual y puedo sumar, no sé, esto con esto, con esto. Y obtengo otro valor numérico, ¿lo ven?
Si no, estoy seguro que si él pensara que son letras o algo así, me tiraría un error de formato. Entonces ahora sí, ahora viene la segunda parte, que es pues graficar. Entonces uno le haría aquí insertar gráfico y como son varias columnas, ¿verdad? Lo que queremos graficar uno con respecto a la otra, agregaríamos un gráfico de tipo de dispersión. Entonces, cuando uno lo agrega está así en blanco, ¿verdad? Uno le da clic derecho, le va a dar seleccionar datos, le va a dar aquí agregar y pues el valor del eje X, le vamos a dar aquí y vamos a seleccionar la columna del tiempo. Y en el eje Y vamos a seleccionar la señal cuadrada primero. Y le vamos a dar a aceptar y pues ahí deberíamos tener nuestra señal cuadrada, ¿lo ven? Esa es nuestra señal cuadrada, que era la de la fuente. Y pues aquí uno, ¿verdad? Tiene todos los formatos y opciones posibles para a la hora de ya un diseño pues más estético, digamos. Pero así hasta el momento, pues creo que se ve bien, se ve la señal cuadrada. Esto que se ven como puntitos más pegados unos que otros es pues los datos. Cada punto es un dato y tal vez ahí pues, dependiendo de las opciones de la simulación, uno podría tener un montón de puntos o muy pocos puntos. Eso ya se dependería de las opciones de simulación en el software LT Spice. Pero pues yo no quiero solo la señal cuadrada, ¿verdad? Yo quiero las dos señales. Entonces le damos a seleccionar datos y le vamos a agregar otra serie. Y otra vez seleccionamos el eje X como el tiempo. Y elegimos el eje Y como la segunda señal. Y le doy Enter y ven, ya tengo mi gráfica que tiene los mismos niveles de valores pues en los ejes, lo ven, llegaba hasta 5 volts, 5 por 10 a la 0, o sea, 5 volts. Y esto llegaba hasta 5 volts. Y pues llegaba hasta 20 milisegundos. Y este llega hasta 20 milisegundos. Entonces, pues ya yo sé que esta gráfica quedó exactamente igual que la que yo esperaba aquí. Tal vez hay otras cosas que tenemos que arreglar ahora. Por ejemplo, esta gráfica nosotros diríamos, ya está lista y la pegan al reporte y se las ponen mala. Entonces, ¿por qué creen que se las pueden poner malas? Porque los ejes no tienen nombre y no hay Exacto, título. exacto. No le he puesto título, ¿verdad? Pero, pues, si digamos que tuviera un título ahí, le falta eso otro que mencionaste, que es muy importante y también fallan muchos los estudiantes, por eso tal vez para algunos sonará como sacrilegio, ¿verdad? No haberle puesto esto aquí, pero para otros a veces no tienen esa percepción. Entonces, como dijo la compañera, necesitamos ejes y pues necesitamos leyenda. Pues, yo diría que sí. ¿Por qué necesitamos leyenda esta vez? Porque tenemos más de una curva. Si uno pues posee solo una curva en su gráfica, creo que la información alrededor de esa gráfica es suficiente para darle a uno a entender qué es cada curva. Pero en este caso, como tenemos dos curvas, creo que lo mejor es poner una leyenda para saber cada curva a qué se refiere. Entonces le voy a dejar la leyenda. Igual, cuando nos lo piden, pues pondremos líneas de tendencia. Entonces ahora sí, ya vamos a colocar pues unos ejes y vamos a también arreglar un poco estos límites también que están un poco atravesados. Pues podemos hacer esto un poquito más grande, incluso que esté ahí metido, no importa que la leyenda pues quede dentro de la gráfica. Eso ya pues dependerá de cómo quieran hacer sus propias gráficas, ¿verdad? Y luego los ejes es muy importante, como lo mencionó la compañera, ponerlo. Por ejemplo, aquí, ¿qué pondríamos? Que estamos midiendo tensión eléctrica. ¿Y ponemos tensión eléctrica solamente? No, necesitamos poner entre paréntesis la unidad en la que estamos midiendo, ya sea volts o ya sea una unidad derivada de volt, como milivolt o centivolt o kilovolts, no sé. Lo importante es que pueda uno darle a entender al observador de la gráfica en qué unidad te estamos midiendo. No es lo mismo que esto sean 5 volts a que sean 5 kilovolts, ¿verdad? Entonces, pues ya le pongo los ejes, ¿verdad? Este también está el tiempo.
Esto es tiempo. Y lo estamos midiendo en segundos aquí. Y un título de la gráfica. Entonces aquí nosotros estábamos graficando un circuito RC. Entonces lo más lógico que se le ocurre a la gente es poner circuito RC. Sin embargo, esto no me deja a mí claro, circuito RC, pero yo no veo en esa gráfica ningún circuito, ¿verdad? Entonces tal vez esa no es un nombre adecuado, es el nombre que a uno se le ocurrió de primero, ¿verdad? Porque eso era lo que uno estaba pues estudiando. Sin embargo, me parece que un nombre tal vez más acertado a esto sería, no sé, podría ser señales de tensión eléctrica obtenidas en un circuito RC. Ahora sí es diferente, porque uno no está viendo un circuito RC, uno está viendo las señales de tensión eléctricas que obtuvo de un circuito RC. ¿Y qué señales? Bueno, para eso está la serie, ¿verdad? Entonces uno podría modificar el nombre de la serie. Vamos a ver. ¿Se acuerdan? Cuando yo hice esto, le hice modificar y uno pues podría ponerle nombre a la serie. La serie uno le podríamos poner señal de entrada o señal de la fuente, mejor. Y al 2 le podemos poner señal del capacitor. Y ahora sí, ven que mi leyenda ya se actualizó y ahora sí, vean cómo ha evolucionado la gráfica, ¿verdad? Desde aquella que estaba correcta, pero faltante un montón de cosas, a algo que ya es más específico. Señales de tensión eléctricas obtenidas en un circuito RC. Entonces, no les dé como miedo, pues tirar un nombre ahí un poco largo en el título de las gráficas. Obviamente no nos excedamos, pero algo que deje bien claro qué es lo que ustedes obtuvieron ahí. Tal vez lo otro que nos haría falta es pues manejar estos límites, ¿verdad? Vean que nos está tirando mínimo. Vamos a poner 0. Y ya vean que el eje X se acomoda un poquito más. Igual podemos pues empezar aquí a 0. Y pues ahí habría que empezar a jugar pues con los tamaños, ¿lo ven? Ah, qué lindo. Y me falta tal vez lo pondría hasta 0,2. Ok, ¿lo ven? Ahora sí. He completado mi gráfica y ya mi gráfica se ve súper bien. Y ahora tiene todo lo necesario. Ya les dije, pues la leyenda es importante en caso de que uno tenga más de una señal. Si no, pues si solo tiene una señal, lo más seguro es que el nombre de aquí diría, no sé, si solo hubiera puesto la del capacitor, hubiera puesto respuesta de la tensión eléctrica de un capacitor ante una entrada de 5 volts, no sé. Entonces ya no hubiera sido necesario decir esto, ¿verdad? Porque el título mismo me dice que es la respuesta del capacitor ante una entrada en un circuito RC. Pero como lo que tengo son dos señales, entonces es correcto que la gráfica se llame señales de tensión eléctricas obtenidas en un circuito RC. La señal de la fuente y la señal del capacitor. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera aportar? Oh, recuerden que es como una sesión de repasos, solo estamos viendo pues cosas para que no se equivoquen. Esto es muy importante, ¿verdad? A la hora de que ustedes hagan una gráfica, porque esto demuestra que saben hacer gráficas. Graficar lo hace Excel, ¿verdad? El saber hacer gráficas lo hacen ustedes, tomando en cuenta muchos detalles como esos. Luego igual, pues para las tablas, ¿verdad? Igual, pues aquí, si tuviéramos que hacer esta tabla, nosotros hubiéramos puesto tiempo, un slash segundos. Aquí hubiéramos puesto V fuente, slash volt, ¿verdad? Y V capacitor.
/volt. Y así pues también nuestra tabla hubiera estado correcta, ya incorporando las unidades dentro de los títulos de las columnas. Y tal vez podemos, no sé, pues centrarlas y ponerles un color tenue aquí para que se vea más bonito. Entonces ya nos quedó también nuestra tabla bien bonita y bien elaborada, con lo necesario igual. Pues tal vez aquí me hace falta. Bueno, entonces esto es lo que por lo menos yo espero en las gráficas de sus reportes y en los cuadros de sus reportes como mínimo, ¿verdad? Ya les dije, estos nombres, pues obviamente no hay una sola respuesta correcta, pero la idea es que el nombre de verdad te haga entender de dónde salió la gráfica, no solo de qué parte del procedimiento era o qué es lo que usted midió, sino que la gráfica te explique correctamente qué es lo que vamos a ver. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces, así debería quedarles sus gráficas, al menos. De igual manera, pues en la mediación virtual, pueden encontrar al final de la última práctica cómo instalar el LT Spice, ¿verdad? Los pasos que tienen que seguir, ingrese a esta dirección, instálelo, ábralo, listo. Y pues una pequeña imagen que muestra como lo más básico, menos para que se den una idea de qué es lo que hace el software o de cómo está organizado el software, mejor dicho. Y como anexo B viene cómo instalar MATLAB, la universidad paga el MATLAB para sus estudiantes, entonces no hay que buscarlo de manera ilegal ni pagarlo, ¿verdad? Porque es carísimo. Y pues aquí vienen los pasos para obtenerlo. Igual, vean que lo que se utiliza es el correo institucional, nada más. Una vez que ustedes pues lo descargan, MATLAB es como cualquier otro programador que tiene pues la zona donde escribes el código, la zona donde te responde el programa, qué es lo que qué pasó con el código, si compiló bien, si no. Y pues aquí el coordinador te agrega un pequeño código que lo que quiere decir es hacer un gráfico. Hace un gráfico e importa los datos desde un archivo de texto. O sea, este código uno lo puede utilizar en MATLAB y le pone el nombre aquí, le pondré aquí, prueba.text, ahí se le dio dislexia aquí el prueba.text, aquí le da import data, el nombre para guardar los datos en una variable A, data para obtener los valores numéricos de la variable A, text para obtener los valores de texto de la variable A, y luego pues esto vean que es un código que pone X va a ser los datos de la columna 1, Y va a ser los datos de la columna 2, tal y como lo vimos hace un rato, cómo se exportan los .text del software. Crear una figura, plotear esa figura a una gráfica y ponerle los labels, como había mencionado la compañera, o sea, el título de los ejes y el título del gráfico. Entonces al final, si, usando este código o haciendo todo lo que yo hice, pues se debería obtener lo mismo. Se los dejo ahí picando para que algún travieso y algún curioso pues le den ganas de utilizarlo y lo pruebe. A ver, ¿qué tal? MATLAB me parece que también se puede usar ahora en línea. Sin embargo, pues no lo he probado. En mi tiempo de estudiante, yo lo tenía en mi computadora súper lenta y era todo súper pegado y tenía que sufrir con mis trabajos un montón, pero al final quedaba todo muy hermoso con las gráficas y demás. Entonces, si existe en línea, imagínate qué genial, porque no tendrías que usar tantos recursos de tu computadora. Y pues ahí se las dejo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo tenía la mano levantada. Es que Perdón. no Es me que quedó muy claro, profe, con lo de MATLAB. No, tranquilo. No me quedó muy claro con lo de MATLAB. ¿Cómo hago para traerme los datos del archivo del .text. simulador que vamos a usar? Ok, pues Ajá. has programado antes en algún lenguaje.
Sí, en C y en Python. Ok, es igual en Python, por ejemplo, es súper sencillo porque también tenés muchos comandos de biblioteca que leen archivos. MATLAB también tiene pues esa serie de comandos y ese comando es, por ejemplo, file name, estaríamos nombrando una variable igual que el archivo de texto y este comando, el import data, como le estaríamos, es un comando que le permitiría traer lo que ha escrito en algún archivo. Entonces por eso pones file name aquí, lo es. O sea, este es el comando que trae a un vector que le vamos a llamar A, o sea, un arreglo, los datos que existan en este archivo de texto. Entonces este es el clave, lo es. Y pues nada más es lo que hace es separar de todos esos datos que ella vaya a exportar del file name en A, data son todos los datos numéricos, por eso se llama A.data, ¿lo ves? Este es el comando. Y luego él llama a otra variable text y punto text data es el otro comando para exportar pues los nombres, lo que iría como corriente eléctrica o tiempo y eso que vimos que también estaba aquí en el punto text. Ok, sí, ya me quedó más claro. Ok, sí. MATLAB usa su propio lenguaje, ¿verdad? No es el mismo lenguaje C y no es el mismo lenguaje Python, pero a alguien que ya, por ejemplo, maneja esos dos lenguajes como C y Python, se le va a hacer sencillísimo el lenguaje MATLAB porque es demasiado intuitivo. O sea, los comandos están ahí. Y lo interesante de MATLAB es que, pues, si uno se lleva a MathWorks, ¿verdad? Uno se llama MathWorks, que son, pues, los dueños de MATLAB, ¿verdad? Ellos, pues, ofrecen soluciones de muchas cosas y también el comando help, que lo vas a obtener ahí, es un comando que te permite saber cualquier cosa de lo que necesitas. Entonces, incluyendo desde ejemplos. Entonces, él mismo te muestra, MATLAB mismo te muestra ejemplos de utilizando esos comandos, cómo se utilizaría y demás. Entonces, es de explorarlo, ¿verdad? Nadie se puede hacer experto en MATLAB en 2 días o en un día, es algo de estar probando, pero de verdad les digo que es algo que va a solucionarles mucho la vida, más cuando se trabajan con muchos, muchos datos. ¿Ok? Todo bien entonces, con eso. Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces vean que llevamos ya ratillo en No sé explicando, si... perdón. No, es que no sabía si me estaba escuchando, es que le dije que sí, ya me había quedado todo claro. Ah, ok, perfecto, Melanie. Entonces, vean que ya vimos cómo hacer una gráfica bien. Les di la opción de, póngalo, Daniel, pero la próxima tiene que estar más atento. Eh, digámosle, era el simulacro para que se asusten y nunca se les olvide poner las cosas. Entonces, pues ya vimos cómo hacer una gráfica y qué es las características que puede tener. Vimos un código extra que era el código de MATLAB que debería funcionar. Igual lo pueden decorar mucho más, ¿verdad? Ese son lo básico para hacer la gráfica, ¿verdad? Se podría hacer un montón de cosas, igual que en Excel, cambiarle el color y demás a punta de comandos. Esa es la única diferencia. Punta de código. Y ahora, pues lo que quiero que vean es un poco de equipo. Entonces, principalmente el generador de señales. Entonces, no sé si quieren, abren mi pantalla, la cámara en grande, para que pues puedan observar mejor. Y vamos a ver. Le tienen que dar como speaker view. Me pueden ver, lo lograron, me están viendo en grande. Yo sí, Sí, profe. yo Ok, sí. ok, perfecto. También. Entonces, ahora que me ven en grande, vamos a ver si. Ok, entonces, aquí por este lado les voy a mostrar mi equipo, perdón, que vean ahí mi cuarto, ¿verdad? Disculpen.
Este es el equipo que es un generador de señales, ¿lo ven? Es chiquitito, ¿lo ven? Es muy cute, es muy bonito. Normalmente en los laboratorios de la universidad hay de estos mismos, pero un poquito más grandes. Tienen unas mejores características. Pero, vamos a ver. Lo que principalmente quiero que vean, pues obviamente tiene un interruptor de encendido, ¿verdad? Pues que tiene una pantalla para elegir los valores, valores me refiero, la tensión eléctrica pico de la señal, la frecuencia, el tipo de onda, pues, no sé, puedo poner incluso a generar una señal senoidal con un offset, que a esto me refiero como que en vez de que un seno oscile alrededor de 0, oscile alrededor de 1, digamos. Y pues tiene una perilla para cambiar las cosas, ¿verdad? Y tiene dos canales. Estos canales, si lo ven, este tipo de conector se llama conector BNC. Este es un BNC hembra. Y existe pues obviamente el BNC macho, ¿verdad? Que sería este de aquí. Estos son los cables que se suelen utilizar en manejo de señales. Estos conectores, perdón. Y el cable, pues, tal vez no lo puedo apreciar también, pero aunque parezca un cable normal, es un cable coaxial. Vean ahí donde él tiene, tal vez lo pueden observar ahí un poquito. Si le da la gana de enfocar a la cámara. Tal vez quitando esto aquí. Ok, pueden ver tal vez un pico, como un puntito ahí en el centro, ¿verdad? Es como pues, una especie de astilla, de espiga, digámosle. Entonces, lo característica de los cables coaxiales es que por el centro del cable va, pues por decirlo así, el positivo y en la carcasa alrededor va el negativo. Creo que ahí se observa muy bien, digamos, en este momento, la espiga del centro. Eso sería el positivo y el negativo de las señales se suele ir por la carcasa del cable. Es decir, es un cable dentro de otro. Esa es la característica importante. Ese tipo de cable se utiliza para internet, por ejemplo, el cable que usted le llega al router, si aún tienen cable coaxial, ¿verdad? Que es lo que le dicen a uno, pues ese sería el cable que se utiliza para viajar a internet, para viajar televisión. Por ejemplo, vayan a fijarse en ese cable y lo van a tener. Y lo más seguro es que tenga un conector de rosca, de esos que uno le hace como, ¿verdad? Que le da vueltas. Ese es un conector que se llama tipo F. ¿Por qué en laboratorio usamos este que se llama BNC? BNC era como Bayonet y los nombres de los creadores, de los apellidos de los creadores, que no los recuerdo, pero se llama Bayonet porque uno pues lo inserta y lo gira y él ya quedó pues acomodado. Y igual lo empujo y lo empujo y lo giro y puedo sacarlo. Entonces la idea es que es fácil de poner y fácil de quitar y aparte está asegurado. Entonces esa es la característica principal. Y vean que al otro lado del cable, pues lo que tengo son el positivo y el negativo en forma de lagartos. Uno pues puede tener cables coaxiales que empiecen en BNC y terminen en BNC, o empiecen en BNC, terminen en cable banana, en conector banana, perdón, cable no, conector banana. Que un conector banana es de este tipo. Ya van a saber por qué se llama banana, ¿verdad? Entonces, esto es un conector banana. Es un conector que es pues de solo una espiga, así que se enchufa, ¿verdad? Es un conector banana. En este caso yo tengo este que sale a lagartos. Por otro lado, tal vez me gustaría ver uno clásico. Sería ver el osciloscopio. Ok, entonces voy a compartir la pantalla un toque. Vean la pantalla, aquí yo busqué osciloscopio en internet, digamos, y vean que hay muchos modelos, ¿verdad? De diferentes fabricantes. El osciloscopio es un equipo que lo que permite es ver señales. Acabamos de ver al equipo que genera señales, pero no las podemos ver. Para verlo necesitamos un osciloscopio. Esto es un osciloscopio. Estos son como un osciloscopio digital y es los que suele haber pues en el laboratorio eléctrico. Con esto podemos, por decirlo así, ver las mismas gráficas que generamos,
sea, esta misma gráfica, bien la podríamos ver en un equipo de estos. Entonces, eso es lo que les voy a enseñar, un osciloscopio. Eso sí, estos que vemos aquí, pues, son bastante premium, digámosle. No máxima calidad, ¿verdad? Máxima calidad cuestan millones de colones, ¿verdad? O sea, de verdad es algo exagerado el precio que tienen porque son demasiado precisos y ya se utilizan pues en aplicaciones ya muy rudas, como por ejemplo leer los datos de internet de Tigo, digamos, ¿verdad? Eso es algo que es muy importante. A la gente ahorita se le va el internet con tanto teletrabajo y es una crisis para todo el mundo, ¿verdad? Entonces son equipos que son muy precisos, muy específicos, muy rápidos. Rápidos me refiero en que pueden ver señales que con frecuencias muy altas y pues así va su precio dependiendo de sus características. Yo aquí que tengo, Eh, vamos a dejar de transmitir la pantalla y vamos a volver aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Entonces yo tengo a este que es marca Hantec y vean que él no tiene pantalla. Lamentablemente no me alcanzaba el dinero. Pero al igual que el otro, pues tiene dos canales, pero esta vez son canales de medición. ¿Lo ven? Igual en coaxial. ¿Lo ven? Coaxial para conectar coaxial y el conector BNC hembra. Entonces, aquí pues uno conectaría el cable de los osciloscopios, que vean que este lado es igual, un BNC, nada más que pues tiene un cobertor un poquito más bonito que el otro, pero es lo mismo, vean, se inserta y se gira y ya pues queda bien establecido. Y del otro lado del osciloscopio uno siempre suele tener este tipo de puntas, que realmente no recuerdo ahorita el nombre pues correcto, pero todo el mundo lo conoce como puntas de osciloscopio. Y lo que tiene la punta de osciloscopio es pues un pequeño gancho para conectar el lado positivo de lo que quisiéramos medir, las patillas del capacitor, o como yo voy a conectar los lagartos de la salida, y este otro lagarto que trae, vamos a ver, ajá, ahí se enfocó, ahí. Este otro lagarto que trae, pues es para conectar el negativo de la señal. Si es una corriente alterna, pues realmente no interesa mucho saber cuál es positivo y negativo. Pero lo que uno sí tiene que trabajar muy bien en los osciloscopios es que todos los negativos de los demás canales, por ejemplo, si yo conecto otro cable aquí y quiero ver dos señales a la vez, es que los negativos estén puestos en el mismo lugar, o sea, estén conectados a la misma referencia. Y eso es para que por dentro él pues pueda tomar las medidas correctas. Entonces voy a hacer una conexión así a lo grotesco, ¿verdad? Realmente lo podría hacer en un circuito y demás, pero lo que quiero es que veamos la señal. Entonces, vean aquí que lo único que voy a conectar es pues el positivo de esto a la punta esta que él emite. Nada más. Y pues lagarto negativo con lagarto negativo. Y ya, eso es lo que quiero, para que veamos las señales generadas por el osciloscopio. Y como les dije, él es USB, pues no tiene pantalla realmente, ¿verdad? Entonces ahora sí voy a compartir mi pantalla porque para poder ver las señales, él utiliza un software. Todo esto se los enseño porque pues cuando lleguen a algún trabajo y así, pues no necesariamente va a estar el mismo equipo que debieron haber conocido en laboratorio. Pero al menos pues vamos dándonos unas ideas. Entonces ahí yo ya conecté en paralelo, ¿verdad? Porque como vamos a medir tensión eléctrica, ¿se acuerdan? La tensión eléctrica se mide en paralelo. Y ahora pues yo voy a activar aquí en mi generador de señales una señal senoidal de 10 kilohertz. Entonces yo ahí, no sé si pueden ver mi cámara, ahorita la tengo ajustando los valores de la tensión eléctrica. Y ahí puse una señal de 10 kilohertz senoidal con una amplitud de onda de 5 volts. Hasta el momento, ¿verdad? El osciloscopio pues lo muestra de esta manera. Yo pues puedo activar o desactivar las señales de los canales. Y vean que ahorita no parece una señal senoidal, ¿verdad? Y también pues tengo esta columna de mediciones. Ya voy a hablar de eso. Pero es porque el osciloscopio pues tiene perillas. Aquí esto me encanta este software porque pone las perillas como si fuera un osciloscopio real. Y esto lo que quiere decir es el tiempo por división. Es decir, cada cuadro de estos
equivale en este momento a 1 milisegundo. Entonces yo necesito ajustar esto dependiendo de qué tan rápida sea mi señal. Entonces vean que si yo ya le voy bajando, por ejemplo, ahora cada cuadro de estos vale 200 microsegundos, yo ya puedo ver bien la señal senoidal, ¿lo ven? Y la puedo pues acomodar al centro de mi pantalla y demás. Luego también tiene otra perilla que suele ser los volts por división, es decir, el eje Y, es decir, un cuadrito de aquí hasta aquí vale 1 volt. Entonces, no sé, lo puedo poner a 5 volts, digamos, por ejemplo. Y pues puedo ir ajustando. Y ahí, pues. Entonces, ¿lo ven? Entonces, ahí está el 5 volts, ¿lo ven? Que era pues lo que yo pues quería poner de señal. Entonces esto es, vean que existe realmente el equipo y uno realmente pues ve las señales, ¿verdad? No es algo que está pues como inventado o alguien nunca ha visto realmente cómo es una señal. Entonces esto es para que lo vean, para que esto se den cuenta que este es el equipo real. Esto es lo que harían en el laboratorio si ustedes tuvieran el equipo, manejar con este tipo de cosas. No sé si tienen alguna pregunta o algo así. Vean que estos simplemente son opciones de visualización, ¿verdad? Las señales tal y como es. Lo chiva es que pues uno puede pues tener también una ventana de medición y puedo pedirle al osciloscopio que me mida, por ejemplo, la frecuencia. Entonces él ya me mide la frecuencia y vean, él me está diciendo esta señal es de 10 kilohertz. ¿Por qué? Es de 10 kilohertz porque es lo que está él censando, ¿verdad? No necesariamente lo que el equipo del generador de señales diga es totalmente cierto. Puede ser que tenga algún error de fábrica, puede ser que ya esté desgastado y eso ya cambia con el tiempo. Pero si lo ven, los dos equipos están pues bastante nuevos, entonces me daría un poco de pensar ahí como me decepcionaría un poco que estuviera mal medido, ¿verdad? Que me marcara aquí pues otra medición. Al igual que puedo medir frecuencia, pues puedo medir, por ejemplo, la amplitud. Entonces la amplitud de la onda ahorita la tengo ahí en esos valores. Y pues el RMS, por ejemplo, puedo medir cuánto sería de pico a pico. En fin. Entonces, esto es el equipo que se utiliza para medir pues señales, visualizar señales, en realidad no medir señales, visualizar las señales. Y es pues al final lo equivalente a esto de aquí, el simulador. Nada más que este es en vivo, con electricidad de verdad y con equipo de verdad. No sé, ¿alguien quiere preguntar algo o aportar algo? Ya, pues ya vamos a terminar. Con eso terminamos. Eso era lo que quería enseñarles para que no todo se quede tan virtual. Yo no tengo preguntas. Ok, perfecto. Y si no tienen más preguntas, si alguien no tiene nada más que decir, pueden poner terminado en el chat y con eso damos por terminada la clase de hoy. Vean que Una consulta. adelante. Para la próxima clase hay 2 quizzes, ¿eso? ¿Cómo es? No, la próxima clase hacemos el primer laboratorio y el primer laboratorio cayó en semana universitaria, entonces no podemos hacer quizzes. Entonces el quiz es hasta la siguiente semana, o sea, el primer quiz, que serían 2 quizzes, porque ya tocaría el de la práctica de esa semana, más el que dejamos votado por semana 1. Entonces, hasta de hoy en 15 hay 2 quizzes, los primeros 2. Ya después es siempre un quiz por semana. Ok, gracias, profe. Ok, perfecto. Entonces, ya saben, pongan todos terminados y pues que tengan linda tarde. Gracias, profe. Igualmente. Muchas gracias, Hasta profe, luego, igual. profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenos días, Gracias, profe. profe. Hasta luego, gracias. Ok, chaito.